pasó, ¿ya se van? Es de la gata. Con cuidado. Con coraje. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Están listos, chicos? Listísimos, preparados. Buenos días. Buenos días. Ahorita comenzamos, chicos. Vamos a esperar a los demás. Buenos días. Buenos días. Vamos a esperar a los demás, chicos. Nada más ahorita comenzamos. ¿Cómo les ha ido? Bien, bien, gracias. Es lo más importante. Están acá con lo de los videos. Ay, voy, chicos, no se me vayan a desesperar. Estoy aquí agregando unas cositas. Para poder tenerlo ya. Maestra, Mande. buen día. ¿Hay algún problema con las conexiones? Están pidiendo que si las pueden ingresar. Sí, se los voy a conectar. Estoy acá también revisando lo de los videos. Ok. Comparto la pantalla. Buenos días, maestra. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a ver el constructivismo del Let's Go, chicos. Unas caritas de enojado. Hola, Connie. Hola, hola maestra. No, es que no puedo ver la pantalla. Voy a compartir ahorita. Mano de fotos,
PowerPoint. Sí, compartirlo. Listo, ya quedó. Ya se ve. Que me lo quita, me lo baja. Creo que sí está grabando mucho. Qué bien. Está Sí, grabando. sí está grabando, sí. Sí, porque hace rato me sacó y me metió y me hizo lo que quiso. Bueno, chicos, pues con este autor terminamos lo que es la unidad número 3, que son los autores de las nuevas teorías de enseñanza, ya vimos algunos. Solamente fue a Jean Piaget, vimos también a David Althusser y finalizamos con Levi-Vygotsky. Vamos a ver un poquito lo que es el constructivismo y acerca de sus teorías. Es muy extenso, por eso solamente vamos a ver el día de hoy a esta persona, a este gran personaje, porque también tiene mucho que darnos. Vamos a comenzar con sus aportaciones. Bueno, en las aportaciones nos dice que considera algunos puntos muy importantes. Por ejemplo, el número 1 consideró de gran importancia la influencia del entorno en el desarrollo del niño, criticando así a Piaget por no darle la suficiente importancia al mismo. Yo les comentaba la semana pasada que hubo ahí un problemita entre Levi-Vygotsky y Jean Piaget cuando hacen esta teoría del constructivismo. Vimos que Piaget nos estaba dando 3 etapas y al final agrega una 4ª etapa de desarrollo de la persona, desarrollo del niño y de su manera de aprender. Pero aquí Vygotsky se basa, nos dice aquí, que Piaget no le daba realmente la importancia al mismo, al niño, en todo lo que estaba relacionado con su desarrollo personal. Simplemente se basaba en la fisiología y en algunos aportes que era para... Maestra. ¿Dónde? Maestra, se oye medio viciado el audio. Viciado. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? ¿Lo pueden apagar, por favor? Y es que, mira, hay varios prendidos y empieza a fallar. ¿Ya se escucha mejor? Ya un poco mejor. Y sí, es que es eso. Déjame ver si lo puedo subir un poquito más al audio de aquí. No, así está todo lo que... Bueno, les decía, él consideró la gran importancia sobre el entorno del niño, lo que Jean Piaget no hizo. Jean Piaget se basó más como teoría psicológica, no teoría social. Número 2, para él los procesos psicológicos son cambiantes. ¿Qué nos pasa a nosotros con los procesos psicológicos? Vamos cambiando dependiendo de la edad en la que estemos, dependiendo del entorno donde estemos, las etapas de desarrollo. Ya vimos una parte de Vygotsky, de Piaget, pero aquí nos dice, son cambiantes, porque no es la misma ideología un niño de 5 o 6 años a un chico de 12 o 13 años. Eso lo sabemos por lógica, sus pensamientos cambian. Inclusive muchas veces, acuérdense cuando decíamos de niños, ¿qué quiere ser de grande? No, pues que bombero, no que policía, no que médico, etc. Y al final de cuentas, ¿qué pasa? Decidimos ser maestros, ¿no? Entonces ahí cambian las circunstancias dependiendo de nuestra psicología y del entorno donde estamos viviendo. Creía que la asimilación de las actividades sociales y culturales eran la clave principal del desarrollo humano. En sí les voy a decir una cosa, este autor me gusta mucho, me apego mucho a sus ideologías, es la persona a la que más, digamos, yo trato de seguir junto con Celeste, etcétera. Pero en sus aportaciones en cuanto al desarrollo de los niños, en cuanto al constructivismo, me gusta más su aportación de Vygotsky. Primero fue Jean Piaget, después fue Vygotsky, tercero fue Brunner y cuarto fue Althusser. Si ustedes se fijan, los 4 nos ensamblan la psicología, pero lo que destaca de Vygotsky es este entorno, el social y el cultural. Nosotros lo hemos visto, no es lo mismo lo que nosotros aprendemos social y culturalmente aquí en Jalisco, a Oaxaca, a Chiapas, a Michoacán,
a otros estados mismos de México. Y por supuesto, nunca va a ser la misma forma de aprender el mismo conocimiento a un chileno, a un cubano, a un brasileño. No va a ser lo mismo. Entonces él nos dice aquí, la asimilación de las actividades sociales y culturales son la clave del desarrollo humano. De ellos va a depender cómo nosotros vamos a distinguir, nos dice aquí, de los animales o entre las mismas sociedades. Ustedes se dan cuenta, vuelvo a repetir, no es lo mismo vivir en un pueblo que vivir en una ciudad o en otro estado, es muy diferente. Sus investigaciones se centran en el pensamiento, el lenguaje, la memoria y el juego del niño. Si ustedes se dan cuenta, estos puntos también vienen de gran importancia con lo que aprendimos con otros autores. Pero ella lo reitera dentro del constructivismo. Él se percata y se da cuenta que para construirnos como personas, para construirnos en un conocimiento, tenemos primero que centrarnos en nuestro pensamiento para poder hablar y después para recordar y después para jugar. Si yo les digo, ¿se acuerdan de cuando jugábamos a, ¿cómo se llamaba? El batazo, ¿sí les tocó el batazo jugarlo? Que era como el béisbol. No. O brincar, ¿Bote pateado? a bote pateado, la rueda de San Miguel, la más famosa. ¿Se acuerdan que jugábamos eso? ¿Qué nos recuerda en ese momento? ¿Qué les llega a la mente de recuerdo? A ver, Lili. El bote pateado. Bueno, a mí, pues mi infancia, Ajá. realmente mi infancia, que era más lúdica, no como ahorita. ¿Y qué pensabas cuando estabas niña cuando te decían, vamos a jugar al bote pateado? Porque aquí nos dice primero el pensamiento, luego el lenguaje, luego la memoria y luego el juego. ¿Qué decía en tu mente cuando decíamos, vamos a jugar al bote pateado? ¿Qué Pues pensabas? básicamente me imaginaba tal cual el bote que se iba a patear. Tan literal. ¿Y el lenguaje qué te decía? Las instrucciones, ¿no? Porque también tienen instrucciones los juegos. Si no, imagínate. Sí, Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, yo también me acuerdo y digo, ay, cuando jugábamos así, y me llega el pensamiento del juego, pero también me llega las reglas del juego. No nada más voy a agarrar y voy a patear o voy a aventar. La chirimoya, no sé cuál otro también jugábamos, pero también había reglas, no era nada más decir, yo te voy a poner a jugar y ya. No, o sea, había un pensamiento de lo que te imaginas o recuerdas de ese juego. En segundo, el reglamento de ese juego, cómo llevarlo a cabo. En tercera, la memoria, porque dices, ya ni me acuerdo. O sea, si nos ponemos a jugar ahorita, pues me gustaría estar en clases, sobre todo presencial, para ver si recordamos un poquito. Y les aseguro que al principio van a decir, no, es que no me acuerdo, maestra, no, no sé. Pero la memoria te va a decir, después de leer el reglamento, o las reglas que tenemos en un juego, nos va a decir, acuérdate que tú le pegabas, corrías, le hacías, comías, quitabas, etc. Para eso era esa teoría que Vygotsky nos dice claramente. Cuando socializamos, nos damos cuenta nosotros que podemos guardar estos 4 puntos muy importantes. Siempre le he dicho, cuando hay un niño que habla mucho, un niño chiquito que vemos que es muy sociable, platica demasiado, es porque estos 4 puntos los tienen muy bien. Lo vamos a ver un poquito más adelante con Vygotsky. Sus investigaciones, pues tenemos número 1, el lenguaje es un instrumento imprescindible para el desarrollo cognitivo del niño, lo que yo les decía ahorita. Si yo no hablo con un niño, si yo no le platico a mis alumnos, si yo no les digo nada a mis sobrinos, el hijo, etcétera, si no le hablo yo, el niño nunca va a entender las cosas, nunca va, su mente cognitiva, ya vimos ese proceso cognitivo, nunca va a guardar lo que le estoy diciendo, no va a reconocer voces, no va a tener recuerdos, no va a ver cosas. En cambio, si tenemos una plática, desarrollamos, hacemos que desarrollen bien su lenguaje, el niño va a ser muy social. Es cuando el niño es muy educado, o muy grosero también, pero tenemos ese énfasis de que el lenguaje y el pensamiento del niño van a ir fusionados de acuerdo a nosotros. Ya vimos por allá Montessori que nos decía, los niños absorben todo con nuestras esponjitas. Entonces nuestro lenguaje, nuestro pensamiento, el niño lo va a reflejar. ¿Qué nos dicen muchos ejemplos en psicología y en educación? Cuando hay un niño con problemas, que está triste, que llora mucho, que lo ves mal en clase, ¿qué está aprendiendo en casa? Está aprendiendo eso en casa. Entonces ahí está el reflejo.
Dos, la conciencia progresiva que va adquiriendo el niño le proporciona un control comunicativo. Si la conciencia se va a ir desarrollando poco a poco, porque obviamente no nacimos tan conscientes, lo vamos a ir desarrollando de acuerdo a nuestro lenguaje, de acuerdo al pensamiento. Les compartí el PDF de lo que es lenguaje y pensamiento. Les puse ahí que si gustan leerlo para comprender más las teorías de digo, lo hagan, ¿de acuerdo? Si no tenemos la conciencia de lo que queremos comunicar, ¿cómo seríamos? Y muchas veces decimos, ay, la regué. Híjole, ¿cuántas veces nos ha pasado? La regué. No debí haberle dicho esto a esta persona. Ya ni me habla. O se enojó. Porque no fuimos conscientes en decir, a ver, cerebro, espérate, te dice la mente, espérate. No lo hagas, piénsalo. Le va a afectar, lo va a entender, o no lo va a entender, o qué va a pasar. Entonces nosotros tenemos que hacer que estos niños desarrollen la conciencia progresiva para poder tener un control comunicativo. ¿Qué pasa cuando hacemos la socialización en el aula cuando son de primer grado, ya sea en primaria, en secundaria, en universidad, en prepa, en todo? ¿Qué va a pasar el día que ustedes se vean el primer día de clases ya físicamente? No van a saber con quién platicar, con quién juntarse, a la mejor compañeros, etcétera. Pero aquí nosotros como profesores, nosotros como conscientes de que ya sabemos cómo unirlos, podemos hacer juegos, podemos hacer que se comuniquen, que hagan dinámicas de integración, para que ustedes puedan después proporcionar un control consciente y comunicativo con todos. Entonces, ese es el punto importante, enseñarle al niño, ya como conclusión de este punto, a tener este control de pensar antes de hablar. Como nos dicen, piensa y luego actúa, no viceversa. Porque entonces si la regamos, lo dice el dicho, ¿no? 3, el desarrollo lingüístico es independiente del desarrollo del pensamiento. La conciencia es una cosa, el pensamiento es una cosa. Por eso se llama, el texto que les pasé se llama lenguaje y pensamiento y lenguaje, porque son muy diferentes. La mente piensa una cosa, pero si mi mente me dice, dile esto, y esto, y esto, y esto, y luego hablamos, porque ya vimos en otro punto, ¿qué pasa ahí? Está independiente. No vamos a solamente hablar por hablar. El pensamiento siempre va a estar ahí, pero va a estar dividido. A eso se refiere este autor. Yo pienso, pero pues para decirle más rápido a Lili, a Claudia, ay, pues es esto. Yo les puedo decir que se trata la teoría del Vygotsky de mi forma, de mi pensamiento, de mi idea, todo lo que hemos visto se los puedo platicar y mandar un audio. Todo el curso en media hora se los puedo dar así. Pero ¿de qué sirve si no va a haber ese desarrollo lingüístico en ustedes? Si ustedes no van a entender de dónde vienen, cómo surge, cómo aprendemos, y luego en su pensamiento cómo lo van a guardar, lo van a activar cognitivamente. Y a eso se refiere, chicos, cuando darles tantas vueltas. La teoría de él es una de las teorías más importantes, les decía. Se llama modelo de aprendizaje sociocultural, el cual sostiene que ambos procesos de desarrollo y aprendizaje interactúan entre sí considerando el aprendizaje como un factor de desarrollo. Aprendizaje sociocultural es lo que aprendemos desde escuela, casa, amistades, trabajo, todo. Y yo les decía anteriormente, como seres humanos, hasta que nos lleva el payaso y se nos cae el payaso, moramos o algo, no vamos a dejar de aprender. Por el contrario, seguiremos aprendiendo de manera sociocultural. Lo que nos está diciendo aquí, digo, va a ser sociocultural la manera de aprender de nosotros. Porque es nuestro factor de desarrollo dentro de nuestra sociedad. Y muchas veces decimos, ay, maestro, es que no es cierto, yo puedo, no. ¿De qué sirve saber mucho si a lo mejor te juntas con personas que no saben cosas, digámoslo así, uno con máster, con maestría, y te juntas con niños de secundaria, pues ¿de qué sirve? Tenemos que socioculturizarnos, es decir así, bajarnos al nivel de ellos. Para eso nos va a servir. La adquisición de aprendizaje se explica como formas de socialización, copy y pego, digámoslo así. Lo que yo aprendo de ustedes, lo que ustedes me enseñen, yo voy a aprender. Y lo que yo aprenda de ustedes aquí en la clase, lo voy a volver a utilizar o lo voy a enseñar aparte. Concibe al hombre como una construcción más social que biológica. ¿Se acuerdan que Piaget decía que era como más biológico? Se preguntaba cómo aprendimos biológicamente. Pues aquí es muy diferente, aquí es lo social. Muchas veces hay casos en los que nos ha tocado, me tocó niños groseros, trabajar con niños groseros,
hay jóvenes groseros, personas groseras, y decimos, bueno, está bien, no me voy a pelear con esta persona ni voy a alegarle, porque socioculturalmente está mal. Y conforme la persona esté con alguien negativo, es como decíamos, más por más, menos por menos, todos los positivos por los negativos, hagan de cuenta que es lo mismo. Pero aquí nosotros tenemos que ver, con lo que nos dice aquí en el punto, las funciones superiores son fruto del desarrollo cultural que implica el uso de mediadores. Entonces vamos a ver qué es un mediador, para que no se me vayan a asustar. Los conceptos. Estas son las teorías que él nos marca dentro del desarrollo de su constructivismo, más aparte pensamiento y lenguaje. Este es otro libro. Funciones mentales, habilidades psicológicas, la zona de desarrollo próximo, que la mayoría lo usa, pero no sabe qué es, vamos a aprender qué es, las herramientas psicológicas y la mediación. Viene muy breve, chicos, porque de verdad está muy grande ese trabajo de Vygotsky, es muchísima información, entonces trato de, como dicen así, lo mínimo, pero que esté muy bien para que lo puedan entender. Existen dos tipos de funciones mentales, las inferiores y las superiores. Las funciones inferiores, nos dice claramente, son aquellas con las que nacemos, que son funciones naturales, que las tenemos genéticamente, que es un cerebro, que está hecho, con las habilidades personales, con el lenguaje, el pensamiento, todo lo biológico, todo. Y el comportamiento derivado de las funciones es limitado y está condicionado por los demás. Por ejemplo, nosotros nacemos viendo, escuchando, los 5 sentidos, todo. Y aprendemos a leer un poquito. Pero ¿qué pasa aquí con nosotros? Un ejemplo. Aquí en México, ¿qué nos enseñan? Hablar español y escribir en español. ¿Sí? No lo meten en esa función, es limitada, no la meten. Pero ¿qué pasa si estuviéramos en otros países, por allá otros modelos muy grandes, donde nos meten español, inglés, italiano, francés, etc.? Obviamente no todo al mismo tiempo, pero sí pausadamente. Porque biológicamente nacemos con la mente innata, la mente en blanco, pero la sociocultura, la educación que tenemos, nos va a implementar a lo que vamos a hablar, a cómo dirigirnos, a cómo expresarnos, a cómo comportarnos. Es como, ¿cómo les puedo decir? Cuando te casas y te toca formar tu familia, es cuando tú dices, ¿cómo los voy a educar? ¿Cómo los voy a vestir? ¿Cómo voy a dividir mis gastos? ¿Quién va a pagar eso? ¿Quién va a pagar? Los que están casados saben sobre esto. Así un niño, igualmente, le van a enseñar lo que sabe. Le vas a decir español porque estás en México, le vas a enseñar inglés porque estás en Estados Unidos. Pero es un factor genético que, como nos dice aquí, el comportamiento va a derivar de lo que aprenda, tanto biológica como los papás les estén enseñando. Las inferiores y las superiores se dividen de dos formas, también nos dice aquí. Vuelvo a repetir, las inferiores son las que nacemos, mientras que las superiores son las que aprendemos. ¿Cómo les puedo decir que se nos pega de alguien más? Por ejemplo, la forma de vestir, la forma de hablar, el maquillarse, la forma del control personal. Cuando estudiamos una carrera, la forma de pensar de las teorías, la forma de trabajar con las personas, etc. A eso se refiere la diferencia, chicos. Entonces vuelvo a repetirla para que quede más claro. Las inferiores son las naturales, esas nacemos con ellas, nos pueden enseñar un poquito nuestros papás, pero las superiores las aprendemos cuando comenzamos a socializar. Por eso a veces dicen, ay, es que fulanito en la escuela, este niño era muy bueno, Pepito y Juanito, digamos así el ejemplo. Pepito era el que nunca hace nada, el flojito y demás. Juanito era muy bueno, pero se empezó a juntar con Pepito y se empezó a hacer igual de flojito, así como tipo chiste. ¿Qué nos quiere decir? Esta cuestión la vio Vigo, crean o no, porque decía, te estoy entregando a un niño con un conocimiento muy grande, pero si lo juntas con niños que no quieren aprender, que no quieren socializar, que no quieren trabajar, que son flojitos, ¿qué pasa con este niño? Se le contagia, digamos así, se le pega la manera de trabajar de los demás para ser adaptados o aceptados en este grupo social. Muchas veces decimos, maestra, pero pues es que hay muchos emos, muchos darks, muchos de toda esa cuestión social. ¿Por qué? Porque la adaptación social en las superiores nos invita a cambiar para formar parte de grupos, para formar parte de un trabajo. Inclusive hay trabajos donde me tocó gente muy grosera, muy pelada, y yo pues bien niña buena, ¿no? Y me echaban carrilla, ay, es que tú no dices majaderías, es que tú, no,
pero sí me reía y cuando tenía que decirle, decía, es que cuando tú hablas, ya saben la palabra, directamente tú friegas a todo el mundo, ¿no? Pero yo les decía, es que yo me voy a adaptar a mi manera de trabajar con ustedes, más no voy a adaptar el lenguaje. Ahí es cuando en la superior somos un poquito más conscientes, a diferencia de las inferiores, porque en la inferior estamos llevando el ejemplo de papá y mamá. Si papá y mamá dicen groserías, ¿cómo yo voy a decir en la escuela groserías? Pero cuando ya eres consciente en la superior, tú entiendes que estás mal, porque el maestro te corrige, estás mal, no puedes decir esas palabras, porque son groserías. Por ahí siempre les pongo un ejemplo. Hay un capítulo de Bob Esponja, no sé si ustedes lo han visto, va directamente al grano con este ejemplo, donde Bob Esponja y Patricio, no sé si ya se está en la Claudia, hay un bote de basura atrás del restaurante de Don Cangrejo, se lo explican, porque por eso me gusta esa caricatura, y me llamó la atención, dije, oye, ¿es la teoría de Vygotsky o qué onda? Y ven un bote con groserías rayadas, y ellos la leen, y se escucha gracioso, ¿no? Piensan que es gracioso. Y van por la calle hablando, diciendo grosería y media, repitiendo lo que leyeron. Y yo lo vi, y lo leí, y le dijo, y empiezan a decirle hasta que llegan con la mamá de Don Cangrejo y le dice, no, es que eso es una majadería. No tienes que decir eso, le empieza a corregir. Si ustedes se fijan, aquí ellos son como dos niños inconscientes que ven lo que un adulto dice, que ven lo que un adulto escribe y lo repiten. Hasta que llega otro adulto y le dice, es que estás mal, no puedes decir esas palabras, no puedes hacer eso. Pueden ver ese capítulo, está muy bueno, habla acerca de esto. Y es cuando ellos toman conciencia de decirle a Don Cangrejo, no, es que es una majadería, y al último, pues él empieza a decir majadería a Don Cangrejo y tratan de corregirlo. Está muy padre este capítulo. ¿Qué nos invita dentro de esta caricatura, en este capítulo? A darnos cuenta que los niños son esponjas, otra vez, y absorben lo que ven, lo que escuchan, lo que el adulto le está dando. Inconscientemente lo repiten, conscientemente lo dicen, hasta que otra persona adulta los va a corregir. A eso se refiere. Creo que ya quedó un poquito más claro con ese ejemplo. También nos dice que se va a desarrollar, nos dice claramente, con la interacción social, que es lo que les explicaba ahorita. El individuo se encuentra en una sociedad específica con una cultura concreta. Lo que les explicaba, nos enseña tal religión, tal escritura, tal idioma, tal forma de hablar, tal forma de comportarnos, porque hay normas y leyes sociales. Pero gracias a ella nosotros vamos a adaptarnos a otras funciones. Por eso se llama mediadas culturalmente. Cuando nosotros ya crecemos y decimos, no puedo decir estas majaderías porque no va, porque no puedo decir en mi clase majaderías. Es como si yo me viviera gritando grosería y media en la clase. Ahora espérate, eres la maestra. Toma tu rol, es cuando nacen los roles sociales, los roles de cada personalidad, gracias a esta teoría, y entendemos que yo en mi rol educativo no puedo ser así. Quizás con mis amigos, quizás sí llegue a ser así, quizás no, dependiendo también del nivel cultural y social con que estemos siempre relacionados. Entonces, el comportamiento deriva de las funciones mentales superiores que está abierto a mayores posibilidades. Lo que dice, podemos cambiarlo, podemos modificarlo o podemos eliminarlo cuando necesitamos sí. El conocimiento es resultado de la interacción social. En la interacción con los demás adquirimos conciencia de nosotros, aprendemos el uso de los símbolos, a su vez nos permiten pensar en formas cada vez más complejas. Cuando ustedes aprendieron algo, por ejemplo, cuando entramos en el kinder, primaria, secundaria, si ustedes se dan cuenta, son las mismas materias casi todas, son los mismos temas que vemos, lo mismo nos lo van a repetir. Y en la prepa hay un grado en el que primero, segundo nos repiten los mismos a tercero, después ya no. ¿Y qué pasa cuando entramos a la universidad? Recuerdo que decían los maestros, pues tienen que aprender a hacer ecuaciones porque, bueno, pues ya no las uso ahorita. Entonces ahí nosotros aprendemos por medio de los símbolos qué vamos a usar y qué no vamos a usar. Tal vez me toque a mí cubrir clases de matemáticas, ahí sí voy a utilizarlas, pero tal vez ya no. Por eso nos invita aquí a pensar en formas cada vez más complejas. No quedarnos estancados pensando lo que nos dice la maestra Ana sobre el Vygotsky. No, ahí hay un PDF, cuando tengan tiempo en vacaciones, pueden leerlo. Cuando tengan tiempo, un video de YouTube. Cuando tengan tiempo, pueden pedir más información a otros maestros o pueden buscar en bibliotecas acerca de estas teorías para que el conocimiento no quede solamente en lo que yo les diga, sino en lo que van a ensamblar ustedes mismos. Es como la teoría ecológica que también vamos a ver la próxima semana, que es cuando un niño es como el sistema solar, el sol es el niño y empieza la
La primera órbita es la familia, la segunda órbita la escuela, la tercera órbita los amigos. Va creciendo la órbita como vamos creciendo como personas. Entonces, de lo bueno, vamos a tomar cada una de sus partes, y de lo malo, conscientemente o inconscientemente lo vamos a tomar. A eso se refiere también Vivek. Bueno, continuando, dice que ya nos quedan 10 minutos, ya puse otra hora ahí para que no nos perdamos tanto. Considera que en cualquier punto del desarrollo hay problemas que el niño está a punto de resolver. Por ejemplo, el constructivismo, si ustedes recuerdan, es cuando ya tenemos la conciencia de lo que estamos hablando un poquito más, la conciencia matemática del razonamiento lógico-matemático. Por ejemplo, cuando nosotros nos enseñaron en la primaria, 2 más 2, 4, y luego ya pasamos a segundo, ¿no? 2 por 2, 4. Y ahí vamos repitiendo memorísticamente con el conductismo. Pero hay un grado en el que ya en la prepa o en la universidad o en la secundaria pensamos y decimos que no es lo mismo 2 más 2, 4 y 2 por 2, 4. Es cuando ya la conciencia te empieza a indicar que es lo mismo, que no es lo mismo, que es más fácil, que es más difícil. Por ejemplo, las ecuaciones de segundo grado, cómo realizar sus etapas. A lo mejor volteamos una etapa y sale el resultado igual, o encontramos nuevas formas de construir algo nuevo. El constructivismo es se basa, chicos. Nos dice aquí, para lograrlo solo se necesita cierta estructura, claves, recordatorios, ayuda con los detalles o pasos del recuerdo, aliento para seguir esforzándose y otras cosas por el estilo. Hay problemas que escapan a las capacidades del niño, aunque se les explique con claridad cada paso, porque acuérdense que el niño está al día y va a haber cosas que por medio del conductismo, la memorización siempre la vamos a recordar. Pero cuando es el constructivismo, siempre lo he dicho, el niño no puede ser constructivista al 100% a los 6, 7 años, 8 años, todavía no, porque es cuando el maestro, si no me equivoco, ustedes me pueden corregir, siguen enseñándole las bases, por ejemplo, cómo hacer una fracción, cómo hacer una ecuación en secundaria, cómo hacer suma y resta, cómo multiplicar, cómo hacer raíz cuadrada, porque es la base fundamental. Y el constructivismo es cuando ya conscientemente sé hacerlo automáticamente todo, gracias al conductismo, gracias a la memoria, pero a mi manera, a mi forma de trabajar. Porque el maestro recuerdo que nos decían, a ver, van a escribir y que esté parejita la línea. Ah, pues todo parejita las planas. No sé si a ustedes les tocó qué. Híjole, Ana, te equivocaste. Rodríguez lleva acento y no le pusiste acento. 100 veces, órale, repítalo. Y la quiero parejita, así bien acomodada. Ok, así aprendimos. Dentro de la secundaria me toca una materia que se llama taquimecanografía, es una materia que la odié porque era muy difícil, y me toca la de taquigrafía y la maestra saca otra forma de trabajar, empiezo a hacer las planas como me enseñaron, y la maestra me dice, no, está mal. ¿Por qué? Luego les a repetir, ahora lo vas a acomodar de esta forma. Ah, perfecto, ¿se ve mejor? Sí. Constructivamente aprendí así a acomodar las cosas. ¿Por qué? Porque nos percatamos qué está bien y qué está mal. Ese es el constructivismo. Ya hay una conciencia de entender cómo hacer nuestras cosas correctamente y cómo hacerlas mejor o más rápidamente. Entonces, por eso nos dice, el niño va a tener problemas porque su conciencia no está al 100%. El niño siempre va a estar guiado por un adulto. Y como les vuelvo a repetir, el adulto va a ser quien guíe la etapa de desarrollo del alumno y el aprendizaje de cada uno. En la zona de desarrollo proximal, que ahorita vamos a ver un poquito de ella, nos habla sobre la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo posible que queremos dentro de nuestra sesión educativa. Lo vamos a ver más adelante para que no se me emocionen tanto. Las ideas de Vygotsky sobre la función del aula privada en el desarrollo cognitivo se ajustan a la noción de la zona de desarrollo proximal. El adulto ayuda al niño a resolver un problema o a cumplir una tarea usando apoyos verbales y estructuración. Por ejemplo, la maestra me dijo, no quiero que hagas así las planas, quiero que hagas las planas de esta forma. Me dio un ejemplo y yo como alumna y él como mi guía, lo imité como él me lo pidió. Ese es el constructivismo y eso es parte de la zona de desarrollo próximo. Yo les decía en un principio, si vamos a ponernos a colorear y el niño ya sabe colorear mejor, va a haber un momento en el que le digamos a los pequeños, ahora me vas a dibujar el dinosaurio como está en esta imagen. Y el niño lo va a tomar como guía. Maestra, pero es que no sé qué colores. Pues mira, puedes poner verde, rojo, los que están ahí, y indicarle ya las instrucciones. En un principio nosotros podemos decir, el alumno va a colorear, entonces van a colorear su dinosaurio como ustedes dicen. Pero va a haber un cierto punto en la zona de desarrollo próximo, en el constructivismo del alumno,
que le vamos a decir al alumno. Ahora lo que vamos a hacer es, van a utilizar estos colores. Se va a colorear con rojo, azul, negro, bla, bla, bla. Y al constructivismo del niño dice, mira, sé colorear, pero ahora me van a indicar cómo hacerlo y voy a aprender a realizar las indicaciones que me esté dando mi maestro. Para eso es esta forma. El andamiaje, ya vimos que era un andamiaje. Un ejemplo claro es un rompecabezas que tenemos de muchas piezas y inconscientemente por ahí se nos pierde una pieza y decimos, ya rompecabezas, no lo puedo terminar, y uno se vuelve como loquito cuando no lo encuentra, ya ha pasado. Y llega un momento en que la encuentras y pones la última pieza y, ya terminé. Era el ojo, o era la mano, o era una flor, o no sé. Lo que completa esa figura tan bonita que nos llama la atención de rompecabezas. El andamiaje es eso. Cuando el alumno decide unir todo el conocimiento que ha tenido y lo vemos salir en sexto de primaria o en tercero de secundaria con un conocimiento claro, verídico y real. Una meta que nosotros logramos. Y es cuando el maestro dice, ¡ay, qué satisfacción! Siempre sí aprendieron a sumar y a multiplicar. Yo vi a mis maestros de que, qué bueno que ya se van y que sí supieron. No sé si era porque ya nos íbamos o era porque sí aprendimos las cosas, ¿verdad? Pero muchas veces decían, gracias a Dios, ya aprendieron a sumar y a restar y a multiplicar y dividir, ya la hicieron en la vida. Entonces, eso es un andamiaje. Lo dice aquí claramente. Conforme el niño se haga cargo de su propia orientación, va a ir armando su propio conocimiento. Es lo que siempre les pongo ahí en las preguntas. A manera constructiva, ahora sí como ya vimos que es el constructivismo, respondan tal pregunta, pero va a ser personal de lo que entendieron de todo. Son 1000 palabras, pero tal vez yo puedo en 1000 palabras poner 15 palabras correctamente bien, pero que me indiquen lo que yo estoy diciendo. Eso es mi constructivismo. Otra implicación en la zona de desarrollo proximal es la enseñanza, pero está muy relacionada a la evaluación. Los estudiantes deben ser colocados, ¿cómo es aquí? Colocados, en situaciones en las que si bien tienen que esforzarse para entender. Unos chicos cuando les tocó exponer esta teoría, les decía yo en la licenciatura, tú vas a hacer la zona de desarrollo próximo, tú la de socialización y tú vas a hacer la de Levigo, y los dividí en equipos. Y me dice, maestro, ¿pero cómo? Pero yo nos puso el ejemplo de rompecabezas, sí, pero métele más dificultad. Un ejemplo claro, y lo hemos vivido. El ejemplo es cuando nos ponen a hacer un rompecabezas de 300 piezas, digamos así, individual, ¿cuánto nos vamos a tardar en realizarlo? Horas, ahí, hasta días, vamos a durar, nos vamos a desesperar, nos vamos a enojar, va a haber hasta aventamos las piezas porque a veces no encontramos todo, nos hacemos bolas. Sin embargo, si yo los pongo en equipo de 3 a resolver el mismo rompecabezas, ¿cuánto van a tardar? Si acaso media hora o menos. Ese es el ejemplo más claro de lo que es la zona de desarrollo próximo. Cuando yo, que me desespero, la maestra se desespera armar un rompecabezas y empieza y destreza y todo, y me ponen a Claudia, a Connie, a Siri, conmigo a armar el rompecabezas, yo me voy a sentir bien, me voy a sentir que vamos a poder en equipo realizar el aprendizaje de armar un rompecabezas. Eso es un ejemplo muy claro que ellos me ponían los chicos para poder tener zona de desarrollo próximo. El maestro en ocasiones es otro estudiante. Es lo que siempre les decía. El rol del constructivismo es que el maestro ya no es el que está ahí sentado, el que está en el teléfono, el que está dormido, el que no pone atención, el que no todo. Aquí el maestro ya participa, se introduce. Si ustedes se acuerdan, ¿qué decía Celestine Freinet? El maestro debe estar ahí. John Dewey, el maestro tiene que ser activo. Montessori, el maestro tiene que estar ahí también. Entonces, ahí, si ustedes se dan cuenta, nos invita nuevamente a que participemos dentro de nuestras clases, a que trabajemos dentro de las mismas, que no nos quedamos sentados mirando a ver si el alumno aprendió o no. Por medio, créanme, de verdad, que socializando con ellos, trabajando de la mano con los alumnos, nos percatamos si realmente aprendió, tiene miedo o algún tipo de dificultad. Propone también de disponer al entorno de forma en que sus alumnos puedan descubrir por sí mismos. Los profesores deben guiarlos con explicaciones, los profesores deben de demostrarles cómo se hace el trabajo a otros estudiantes también para que pueda ser un aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo lo vamos a ver, también es una teoría, lo vamos a ver más adelante en las últimas clases, que es como la segunda semana que nos falta. ¿Hasta aquí alguna duda que tengan, chicos? ¿Ya se está durmiendo Claudia? No, maestra.
Bueno, chicos, se nos acabó la clase ahorita. Ya está otra vez la otra liga. Por favor, volvemos a ingresar. Déjenme nada más salirme para poderlos ingresar.